conciencia en el sentido de que hay ciencia, hay científicos, prestigiosos científicos de vanguardia. A mí me han llegado unos poquitos, evidentemente habrá muchísimos más, que confirman la existencia de la conciencia. Eso es algo muy importante a tener en cuenta en nosotros, porque no somos solamente el cuerpo físico con el que nos vemos. El ser verdaderamente conscientes de ese ser interior que cada uno llevamos dentro, verdaderamente es lo que nos da el valor, el potencial, y quitarnos tantos miedos que durante tantos años hemos llevado cargados a la espalda. Motivo por el que he puesto el título de la charla, Ciencia, Arte y sabiduría ancestrales se unen en un solo pilar, porque todo este conocimiento de estas ciencias de vanguardia solamente están demostrando lo que ya antiguas cosmovisiones nos han venido diciendo durante milenios. Y el arte porque utiliza los mismos códigos de lenguaje que todo nuestro inconsciente y subconsciente, y nos ayuda a desvelar cuáles son las limitaciones, cuáles son las programaciones a las que hemos sido sometidos para poder gestionarlas y poder expresarnos más desde nosotros mismos. Los patrones de conducta, una vez que son adquiridos, bueno, pues lamento decirlo que van a estar ahí siempre. Eso no se va a ir. Lo único que se puede hacer es verlos, gestionarlos, para que nuestro psiquismo pueda armar rutas neuronales alternativas y dejen de funcionar los viejos paradigmas. Bueno, pues en principio eso, si tenemos el sostén de todas estas investigaciones, es una gran ayuda para cuando nos encontramos en momentos de duda, de desidia, de sin ganas, de no saber qué hacer, de no saber de dónde estamos perdidos. Y entonces, bueno, pues yo he preparado todos estos científicos que veía aquí. Os voy a hablar de Jacobo Grinberg, de Karl Pribram, David Bohm, Björn Garager, Alain Aspect, Vladimir Poponi, John Hailing, Stuart Hameron, Sir Roger Penrose. Estos son algunos de los que me han llegado. Y todos coinciden en lo mismo. Todos somos la conciencia. Todos partimos de un mismo tronco. Aquí, en esta frecuencia de realidad, estamos como separados, viviendo cada uno una experiencia, su experiencia humana, que es la que le va a aportar, aunque nos parezca en algunas ocasiones desagradable, es lo que le va a aportar la expansión de su conciencia y la conexión con esa conciencia absoluta. Haría una pequeña introducción y me pregunto qué es lo que estamos viviendo en estos momentos que nos ha hecho que haya un despertar pues masivo, mucho mayor de lo que ha podido ser en otro momento. Yo creo que realmente estamos viviendo una realidad bajo el yugo opresor de entidades dominantes, donde a través del miedo nos imponen sus condicionamientos que, disfrazados de bien común, tratan de tener el control a nivel global. Algunas personas piensan que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial encubierta, porque aparentemente no se ve, pero más bien es un momento de una Tercera Guerra Mundial, pero interior. Es una oportunidad de despertar y de darnos cuenta. Ha sido tan grande el bombazo que han pegado en esta ocasión que la gente está despertando, pero muchísimo. Aunque todavía la gran mayoría sigue en sus viejos paradigmas, la gente está despertando. Otros hablan de que estamos en el apocalipsis, en los tiempos del fin.
el Apocalipsis del que nos habla la Biblia. Y bueno, incluso hasta lo que habla la Biblia está todo tergiversado. Yo lamento si aquí hay personas que creen en lo que pone la Biblia, pero son cuentos chinos que se inventaron en un momento dado determinadas personas y las plasmaron ahí como una constitución religiosa, lo mismo que hoy día tenemos la Constitución española, que por lo que se ve ya se la están saltando a la torera. Ese Apocalipsis nos hablaba de los 4 jinetes del Apocalipsis, que decía que un día vendrían 4 jinetes del Apocalipsis y serán tiempos de mucha tribulación, de conflicto y sufrimiento. Y es lo que estamos viviendo. Pero yo esa frase la veo mal, la interpretaría de otra manera. Yo diría que llegará un momento en que nos daremos cuenta en que hemos estado conviviendo con esos 4 jinetes del Apocalipsis. Esos 4 jinetes son la representación, son 4, el caballo blanco, caballo negro, caballo rojo y caballo pálido. El caballo blanco representa simbólicamente para todo el exterior, para el colectivo, representa a la Iglesia, a todos los poderes de la Iglesia. Pero eso nos interfiere a nosotros en nuestra psicología con el paradigma de no debo hacer esto porque moralmente no es correcto. Es lo que nos ha impuesto de siempre la Iglesia. El caballo negro representa la política para el exterior, para lo que es el colectivo. Nuestro psiquismo lo va a tomar, no puedo actuar, es una creencia limitante. El caballo rojo hace referencia a la economía. La economía ya sabemos que está totalmente manipulada como todo. El sistema está diseñado para que seamos eternos deudores y esclavos de las entidades dominantes. En nuestro psiquismo eso se va a quedar y se ha quedado como no tengo. Como no tengo, no puedo moverme. Y el caballo pálido representa la ciencia y la salud. Como no tenemos realmente el conocimiento de la ciencia y la salud, pues como no sé, tampoco hago. Son los 4 paradigmas imperantes con los que nos han estado gobernando, pero desde hace unos 10.000 el objetivo de esta dominación, bueno, pues ya lo sabemos, somos sus esclavos. Está más claro no se puede decir. Nos creemos libres, pero de libertad nada. Somos sus esclavos que además nos creemos libres, que le generan riqueza a ellos a través de nuestros trabajos, dejando al ser humano en la más absoluta miseria y a la vez alimentándose de la energía que desprenden pues todos nuestros esfuerzos y sufrimientos. Somos energía e información y cualquier sufrimiento, cualquier esfuerzo, cualquier situación que nos haga sentir mal, se desprende una energía de la que se alimentan ellos, aparte de alimentarse de los beneficios de nuestros amados y ansiados trabajos que siempre sabéis que la élite oscura están tan separadas de la divinidad, que no tienen poder para generar sus propios recursos energéticos y necesitan esclavos que se las proporcionen. Esos esclavos somos nosotros, el ser humano. Cuestiono que si hemos despertado realmente o solo nos hemos dado cuenta de algo tan absurdo y brutalmente establecido por los poderes imperantes, porque esa represión encubierta que vemos en el exterior y que va camino de una dictadura globalista está programada en nuestras mentes, en nuestras células, en nuestro interior. Así nos programaron. Aunque la vemos fuera, la llevamos dentro. No somos capaces de ir más allá de lo establecido. El Apocalipsis significa literalmente descorrer el velo de lo que no es. Y lo que no es todo lo que ha sido. El velo de Maya, el de que tantas culturas ancestrales hablaban, el velo de la ilusión, del ensueño, del engaño, al que nos han tenido sometidos durante milenios.
Salir del velo del ensueño solo se puede hacer con un trabajo interior muy profundo en cada uno de nosotros. Yo en ocasiones digo que es como hacerse a uno mismo la disección y ver qué programas son los que tiene en su interior que le ha llevado a crear su realidad y a que esta sociedad esté en el estado en el que se encuentra ahora mismo. Hacemos muchas manifestaciones, pero desde mi punto de vista de poco sirven grandes manifestaciones si no nos conocemos realmente. Hay muchas manifestaciones de protesta y luego al día siguiente seguimos actuando igual. Ya si no, en estos momentos que vivimos nos quejamos mucho de bocas, pinchazos, carnet, manipulado, pero que nos manifestamos y al día siguiente salimos a la calle y no somos capaces de entrar a un supermercado sin una mascarilla. No nos reconocemos realmente lo que somos y es muy duro, es muy duro. Cuando uno empieza a reconocer quién es en realidad, qué piensa, qué siente, qué habla y qué actúa, se puede llegar a una auténtica unificación de criterios para hacer una manifestación con una masa crítica lo suficientemente grande y defender nuestros derechos humanos que por ley natural nos pertenece. Evidentemente con el reconocimiento de estas características que acabo de comentar, también se llega más fácilmente a cualquier tipo de consenso en cualquier organización. Hay que ir en la misma línea porque aunque estamos despertando, al tener cada uno sus experiencias particulares, cada uno está despertando a su forma y como puede, y ya es mucho, hay que unificar. Si tuviéramos la misma unificación que tienen los que no han despertado, tendríamos muchísima más fuerza. Aquí os voy a hablar de dos grandes científicos que a mí me llegaron los últimos, pero que yo los voy a poner en primer lugar. Se trata del astrobiólogo Maksim Makukov y el matemático Vladimir Servat. Ellos afirman y reafirman, porque así lo han podido comprobar en sus experimentos, que la humanidad fue intervenida genéticamente hace siglos y se mantuvo así a base de las programaciones. O sea que esto que nos estamos dando cuenta ahora lleva existiendo pues hace más de 10.000 años. Maksim Makukov, que es del Instituto Astrofísico de Fezhekov de Kazajistán, quien trabaja para el programa espacial de la antigua Unión Soviética, el SETI, Programa Mundial de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, propuso que si no sería mejor buscar dentro de nosotros mismos la señal extraterrestre y no fuera. Entonces, desde ese momento comenzó una minuciosa investigación genética y lo que encontró dentro de nuestro código fue todo un código matemático muy complicado e imposible de descifrar y que no coincide con nuestro código genético, puesto que nuestro código genético es lingüístico, no matemático. Era tan complicado el código que encontró era como un pequeño corte en nuestro código genético y ahí tenemos insertado un código genético. Era tan complejo que fue necesario recurrir al matemático Vladimir Servat, también de la Universidad Nacional de Kazajistán, quien logró interpretar la señal. Se trataba de un sistema algebraico computacional tan complejo que jamás pudo haber sido hecho por esta humanidad. Ellos creen que es un código extraterrestre, pero eso no se ha podido demostrar totalmente. Pues bien puede haber sido de cualquier humanidad anterior a la nuestra, que estuviera mucho más avanzada que nosotros y
hicieran eso con el resto de la humanidad. Hace 10.000 años, justo en el periodo entre la glaciación y el diluvio universal que nos habla la Biblia, la humanidad vivía en un estado de despierto, de plena conciencia. Entonces hubo un grupo, parece ser que hubo un grupo en aquella sociedad que sabía que iba a suceder una gran catástrofe. Entonces decidieron irse a los lugares más altos hasta que pasó el gran diluvio. Y en ese intervalo fue cuando intervinieron a la humanidad, intervinieron el código genético, y a partir de ahí empezaron las programaciones. Cuando bajaron las aguas, bajaron todo ese pueblo para abajo, y a raíz de ese momento empezaron a establecer naciones, ciudades, pueblos, ya cada uno con sus culturas y sus programaciones, y desde ahí venimos arrastrando todo eso hasta el día de hoy. Este descubrimiento que hizo Maxim Makukov y Vladimir Serva, o sea, que en realidad tenemos el código genético ya intervenido. No lo están interviniendo ahora, esto es una segunda intervención, ya lo tenemos intervenido. Esto fue publicado en el 2013 en la revista científica Icarus. Ellos hablan de una señal inteligente que han llamado el SETI biológico, y es un mensaje matemático y semántico que no puede explicarse por causas naturales. Después, como norma, se relegó al olvido, en la forma que tienen las élites de ocultar las cosas más importantes que el ser humano no debe de saber jamás. En cambio, estas élites son especialistas para insertar información como verdad. De esta forma siguen teniendo el poder. Lo principal para mí es saber que ya fuimos intervenidos, o sea, que no hemos sido libres nunca. Hemos creído ser libres falsamente, pero hemos estado intervenidos desde siglos. Y eso a mí me llegó muy adentro, porque ahí vi una clave muy importante. Nosotros representamos un contenedor excepcional y fiable de una firma inteligente donde nunca nadie buscaría, siempre buscarían fuera la señal extraterrestre o la señal de quien la haya intervenido, pero no dentro de nosotros, está dentro de nosotros esa intervención. ¿Y qué es lo que? Pues si éramos seres despiertos, nos separaron de nuestra auténtica identidad, o sea, pusieron ahí como un muro, como ese velo de malla, para que no nos diéramos cuenta de lo que somos en realidad, y nos dirigieron con programas, con lo cual nos olvidamos de nuestro propio ser. Nos separaron de los demás porque empezó a surgir la desconfianza, el miedo, los juicios, las culpas entre unos y otros. Nos separaron del verdadero proceso de percepción, y esto es muy importante. Hasta lo que nos han enseñado en la escuela desde pequeñitos de cómo funcionan los sentidos de percepción está equivocado. No vemos como nos dicen que vemos, no tocamos como dicen que tocamos, ni ninguno de los sentidos de la percepción funcionan como nos han dicho. Uno de los motivos, y que ya está comprobado por la neurociencia, es que no hay objetos fuera del cerebro. Entonces, si no hay objetos fuera del cerebro, ¿qué estoy tocando? ¿Qué estoy viendo? El cerebro está tan programado, tan sumamente programado, que vemos lo que dice el programa que veamos. Somos como ordenadores biológicos que funcionamos, vemos y actuamos en función de los programas, por muy despiertos que creamos estar, haciéndonos creer que somos libres en función de sus normas preestablecidas. Por ello, y nos quitaron nuestra auténtica naturaleza original, que nuestra naturaleza es que somos seres creadores por naturaleza, y estamos creando la realidad que ellos nos han programado interiormente. Y por supuesto nos quitaron la libertad, nos hacen creer libres porque todo nos lo venden como un bien común,
pensando que somos libres, que somos los que elegimos, y no somos libres. Somos, en fin, como he dicho antes, su esclavo. Y aquí esto me ha gustado mucho porque aquí pregunto, ¿no suena todo esto a que la historia se está volviendo a repetir? La historia se está volviendo a repetir. Por alguna razón, la humanidad está despertando al engaño que durante siglos nos han estado sometiendo. Bien sea porque ese código, al llevar ya tanto tiempo en nuestro código genético, esté desgastándose, no esté dando ya el funcionamiento necesario y esté volviendo a despertar a la gente. Y claro, eso no les interesa a la élite porque perderían el poder de controlar a la humanidad. Quizás este sea el motivo por el que estamos viviendo estos momentos tan difíciles y decisivos. O sea, aquí estamos viviendo otra catástrofe. Y a través de estos potenciales peligros, enfermedades o lo que quieran poner, hoy es enfermedad, anteriormente fue una crisis económica, puede ser una guerra o puede ser lo que ellos se inventen como verdad. A través de un potencial peligro, pues ellos nos ofrecen después la solución. Pero la solución bajo las condiciones que ellos disponen. Y no sé, creo que eso lo estamos viendo. Las élites descendientes de los que nos intervinieron no les interesa que sepamos quién somos en realidad. Y somos conciencias manifestadoras. Y como tal, lo natural es que nosotros manifestemos, pero que manifestemos lo que nosotros sentimos desde nuestro interior, no lo que ellos programan en nuestras mentes y programan pues a toda una sociedad, y como ahora se está viendo a nivel global. Manifestar es un proceso energético natural, como lo es todo en el cosmos. Nada tiene que ver con la ley de atracción, esa es otra. La ley de atracción fue pues otro gran bulo, otro gran engaño. No sé si aquí alguien estará a favor de la ley de atracción, pero está demostrado que fue un engaño y que solo sirvió para enriquecer a las personas que escribieron el libro. Puesto que la ley más básica que funciona en el universo es el electromagnetismo. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas son las que se atraen. Entonces, por consiguiente, la ley de atracción no tiene nada que ver con las leyes del universo. La conclusión es inevitable. Este raro fenómeno por el cual el universo no se desacelera en cuanto al alejamiento de las galaxias, sino que las galaxias se alejan entre sí a una velocidad que se acelera cada vez más. Por consiguiente, la ley de atracción no funciona ni ha funcionado nadie, nunca ha sido otro cuento más. Energía, más allá de la energía oscura, lo más abundante en nuestro universo es la fuerza de repulsión, la fuerza del electromagnetismo. Vosotros sabéis que si ponemos dos imanes por las dos caras iguales, se repelen. Por consiguiente, lo similar no atrae lo similar. Si pones una cara positiva y otra negativa, sí se atrae. Es la fuerza de la repulsión lo que ayuda a la manifestación de la realidad. Hablo un poquito de Carlos Castaneda y Juan Matus. Me llevó a Carlos Castaneda y Juan Matus el descubrimiento de Maxime Macoukot y Vladimir Serva. Para mí es una pieza del puzzle de la historia que encaja bastante bien con lo que don Juan Matus le contaba a Carlos Castaneda, cuando don Juan le decía a Castaneda: los depredadores nos dieron su mente, esta mente barroca, contradictoria, mórbida, llena de miedo a ser descubierta en cualquier momento. Somos su alimento, se alimentan de las llamaradas energéticas de nuestras preocupaciones. Solo podemos liberarnos haciendo un trabajo interior profundo, como he dicho, disciplinándonos hasta el punto de que no nos toquen.
A través de sus mentes, los depredadores inyectan en las mentes humanas lo que sea conveniente para ellos. Es decir, está a través de cualquier onda, a través de cualquier cosa que echen por el ambiente, pueden estar metiendo información en nuestro inconsciente. Es la mente de los depredadores, ese inconsciente que es tan grande. Actuamos inconscientemente, estímulo-respuesta, sin saber por qué, solo porque algo o alguien nos lo dijo, o nos sentimos ofendidos, o piensas o sientes distinto. Y ahí solemos reaccionar con disgustos, rabias, iras, y de ahí se desprende esa energía que es el alimento de los depredadores. Esa energía se queda como en el ambiente, una energía densa. Hay personas que la captan, lo mismo que captan otro tipo de energía más beneficiosa, también captan esta y son muy desagradables. Como ya he dicho, a raíz me experimento de Maxim Makukot y Vladimir Servat con los comentarios de Carlos Castaneda a don Juan Matus. En realidad, vuelvo a decir, somos sus esclavos, nuestros trabajos tan queridos solo sirven para enriquecerse ellos. El sistema económico lo tienen diseñado para que seamos siempre deudores y tener que depender de ellos. Se alimentan de la energía que produce el miedo y las preocupaciones en nosotros. Somos su alimento, porque ellos están tan desconectados de la energía divina que tienen que robarla sin ser descubiertos. Un poco de la famosa palabra algoritmo. Gestiona tu algoritmo mental y descubre el potencial y el poder que habita en tu interior. Bueno, un algoritmo mental es un código, es un patrón, es una estructura matemática, que es el proceso capaz de contener grandes cantidades de información en forma reducida y concentrada. Un algoritmo es cualquier programación que tengamos en nuestra mente, ya sea condicionada por un otro o que nosotros mismos hemos decidido, hemos elegido tener una estructura determinada. La decodificación de esa información produce la recuperación de la información que se concentra en su estructura. ¿Qué pasa con nuestras mentes? Pues que nuestras mentes están llenas de pensamientos aleatorios, de creencias, que no sabemos ni siquiera por qué están ahí. Son el producto de programaciones mentales ordenadas muy sutilmente, con el único fin de conseguir unos beneficios para los programadores, siendo el cerebro la herramienta por donde se expresa. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de algoritmo mental. Otro ejemplo de algoritmo mental es nuestra cadena de ADN. Está llena de algoritmos, de códigos genéticos, uno de ellos, por cierto, intervenido. La gran mayoría fuimos programados desde nuestra más tierna infancia por nuestros padres. No quiere decir que nuestros padres lo hicieran con maldad, porque ellos también estaban programados. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, lo mejor para nosotros. Y estamos programados por el entorno donde nos desenvolvemos, quedándose anclada toda esa información en nuestro inconsciente y subconsciente como una ley en nosotros, por muy despiertos que nos creamos estar. No es solamente darnos cuenta de la brutalidad que estamos viviendo fuera, es más aún, es darnos cuenta que si la estamos viviendo fuera es porque la llevamos dentro, la estamos sosteniendo dentro. Aquí me reitero a los diálogos de don Juan Matus y Carlos Castaneda, Maxim Makukot y Vladimir Servat. Y bueno, somos seres divinos habitando en un cuerpo biológico que ha sido programado. Esto es lo primero que tenemos que entender e integrar en nosotros. No somos el cuerpo físico, somos seres divinos formados de energía más toda la información que recopilamos viviendo en un cuerpo biológico. Divinidad. El ser humano
es un ser divino por naturaleza, creador de su propia realidad. Al olvidarnos de nuestra divinidad como seres creadores que somos, estamos creando la realidad que las élites disponen y la que aprendimos en nuestros hogares y entorno social. Porque el proceso de la percepción y la manifestación funciona para los dos lados, está siempre funcionando. Es un proceso de ley natural. Se va a manifestar lo que cada uno tenga en su mente como creencia. Y esa creencia, si es condicionada, aprendida, programada, no resuena con lo que realmente sentimos, como eso es lo que tenemos, eso es lo que se va a manifestar. Por eso es tan necesario ese trabajo interior de reconocernos quién piensa por mí, quién siente por mí, quién habla y actúa por mí. ¿Soy yo o es otro en mí? Imprescindible que recuperemos nuestro auténtico ser, que recordemos que somos energía habitando en un cuerpo físico y que creamos en función de la información que maneja nuestra energía, o sea que creemos nuestra vida, nuestra realidad en función de lo que realmente deseamos. Y ahí hay que poner una alta energía con una alta frecuencia vibracional. Toda nuestra energía tiene que vibrar en lo que realmente sentimos. Y ya sabemos que los miedos, las preocupaciones, el que dirán, son interferencias que impiden que esto se dé, que podamos conectar con nuestra conciencia. Y Charles Sanders Peirce son otros dos científicos, también llegan a la misma conclusión. Todos somos uno, somos energía e información habitando en un cuerpo físico, viviendo en una experiencia humana. Jean Lacan, psiquiatra y psicoanalista francés, habla de los tres registros de nuestra mente. Él habla que nuestra mente está compuesta por tres registros. El inconsciente, que es la idea, es todo lo que no conozco. No conozco, pero se ha quedado toda esa información grabada ahí como una ley. Está funcionando sin que yo sea consciente. Está el subconsciente, que son las emociones. El subconsciente en realidad es nuestro sistema nervioso. Es el que hace funcionar ese inconsciente que no conocemos como estímulo-respuesta y lo materializa en el tercer registro, que es el consciente, que es la realidad materializada que vemos aquí. Luego Charles Sanders Peirce nos habla también de que nuestra mente solamente soporta 4 estados mentales. Esta es una herramienta que ya se encontró en todas las culturas iniciáticas del planeta. Aquí está la estructura de los tres registros de Jean Lacan. El inconsciente, que es toda la información que se queda anclada sin que seamos conscientes de ella, es desde dónde me estoy moviendo. Ese desde dónde hay que desvelarlo, desde dónde me muevo, desde la creencia anclada en mi psicología sin ser consciente de ella, o desde la que yo realmente siento desde mi corazón. El subconsciente es la parte de la imaginación, el imaginario, las emociones. Es nuestro sistema nervioso el que está reaccionando continuamente, estímulo-respuesta, ante todo ese inconsciente. Es el cómo me muevo. Esta consciente que es la realidad materializada, o sea, desde dónde me muevo, cómo me muevo, me lleva hacia dónde voy. Hacia dónde voy, hacia lo que me han programado o hacia lo que yo siento en mi interior. Son claves para el trabajo interior. Y los 4 estados de la mente nos hablan
que hay un estado que es todo lo posible, que sería todo lo posible para nuestro psiquismo, es todo, todas mis creencias, todo lo que creo que es posible, en mi zona de confort. Está el otro estado de la mente, que es el imposible, todo lo que para mí es imposible, lo desconocido. Está el otro estado de la mente, que es el necesario, es lo que creo necesitar o lo que creo que me falta. Y está el contingente, que es el cuadrante, se le llama del crecimiento, porque ahí es donde ponemos en juego los tres primeros cuadrantes, todo lo posible, sobre todo lo imposible, todo lo que yo creo imposible, lo tengo que poner en contingente y dirigirme hacia ello, pase lo que pase y vea lo que vea en el exterior. Todos los tres registros más los 4 estados de la mente, que también se unen a las 4 fuerzas de acción del Wu-Wei de Gandhi. Esto sería cuestión de una charla entera, porque esto tiene muchísimas herramientas para trabajarla y muchas pistas para desocultar todo lo oculto que hay en nuestra mente. Bueno, pues yo creo que podemos repasar un poco, porque se hace necesario diferenciar entre consciente, inconsciente y subconsciente y conocer cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo. El consciente es muy fácil, es todo lo que conocemos, es de lo que soy consciente aquí, ahora mismo. Por ejemplo, soy consciente de que tengo el micro en la mano y de que estoy hablando aquí con vosotros. Ese es el estado consciente y solamente es el 2% y está en la parte prefrontal. La ciencia oficial dice que es el 10%, pero investigaciones más avanzadas, sobre todo a través de investigaciones rusas, hablan de que solamente he descubierto el 2% del consciente. El inconsciente es la parte más conectada con el todo. O sea, todo lo desconocido para nosotros es lo que está más conectado con el todo. Es una fuente de información en forma de símbolos y arquetipos que funcionan en nosotros como una ley. Es el primer registro de Jean Lacan, el inconsciente. Es todo lo que mi sistema de creencias determina que es imposible. Lo que no puedo, lo que no debo, lo que no tengo, lo que no sé. Los 4 paradigmas imperantes, los 4 jinetes del Apocalipsis están en el inconsciente. Según la ciencia oficial es el 95%, pero según la ciencia de vanguardia es el 98%. ¿Qué pasa con nuestro inconsciente? Bueno, que la información que fuimos adquiriendo desde nuestro nacimiento se quedó programada ahí, en forma de traumas y de memorias, ocultando nuestra auténtica naturaleza. Forma parte de las programaciones a las que nos sometieron esas grandes élites. Nuestro cuerpo es como un ordenador biológico perfectamente diseñado para desenvolverse aquí, en este mundo físico, y cumplir nuestras metas, pero esas que nos pide el corazón. El problema no es el ordenador, el problema son los programas que maneja. Esos programas, como ya he comentado, es la información que hemos ido recibiendo desde nuestro nacimiento, a través de la familia, del entorno social, de la cultura, que se queda grabada en el inconsciente y que luego nuestro subconsciente, nuestro sistema nervioso, se encarga de censar y reaccionar ante estímulos externos o internos en función de esa información y genera emociones que activan patrones de conducta. Por ende, esos patrones de conducta, esas emociones, generan los bioquímicos correspondientes y causantes de las patologías que se dice que son heredadas por la familia. En realidad no se hereda ninguna enfermedad, se hereda la información que activa los bioquímicos que pueden generar enfermedades psíquicas o físicas. Ejemplo, si siento miedo, estrés o incertidumbre, se activa el sistema límbico,
concretamente la amígdala, generando una gran cantidad de adrenalina y cortisol, que en cantidades extremas es muy tóxico para nuestra biología y que en consecuencia puede causar cualquier tipo de trastorno físico o psíquico. En cambio, si sentimos emociones de placer, también se va a activar el sistema límbico, pero en esta ocasión será el núcleo de Acumber, generando grandes cantidades de oxitocina y serotonina, que eso sí es muy beneficioso para la salud. Por eso es muy importante hacernos conscientes de los estados emocionales a los que nos llevan todo tipo de pensamientos y creencias. Vamos en nosotros contar con una parte consciente que corresponde a esta frecuencia de realidad de espacio-tiempo y un inconsciente que lo contiene todo, y una parte subconsciente que se encarga de reaccionar a los estímulos en nuestro sistema nervioso. Esta mente subconsciente la llamaban antes mente reactiva. En definitiva, consciente más inconsciente es el total de toda la información de que disponemos. Esto nos da una pista, para mí me da alegría, porque si tenemos toda la información, lo único que hace falta es activarla, y se activa a través de ese conocimiento interior, de ese trabajo consciente. Bueno, pues por hablar un poco de él, el subconsciente se encuentra entre el consciente y el inconsciente, y es la parte de nuestra psicología que rige todos los procesos automáticos, las emociones, la creatividad. Es nuestro sistema nervioso el encargado de que todo nuestro cuerpo, emociones, órganos, sistemas, funcionen sin que nosotros tengamos que estar pendientes de ello. Eso está bien, porque si tuviéramos que estar pendientes de cómo late el corazón, de cómo circula la sangre, de cómo es el proceso de la digestión, más todos los procesos que hay en el cuerpo, pues no daríamos abasto. El sistema nervioso, el subconsciente, hace falta. Es importante conocer nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, para saber cómo se generan las emociones en nosotros ante determinadas circunstancias, porque va a activar bioquímicos que nos van a sanar o nos puede matar. Aprende de las percepciones sensoriales que recibe de nuestro sentido. Es proyectivo. Tiene la característica de que no distingue entre realidad o imaginario. No entiende de lógica razonativa, no entiende de tiempo y espacio. Cualquier creencia la tomará como real. Tiene su propio código de lenguaje, que es metafórico, arquetipo, simbólico, artístico y emocional. Por eso aquí he metido el arte, porque estos mismos códigos de lenguaje son los que utiliza el arte en todas sus formas. Y es una forma de llegar al subconsciente a desvelar qué limitaciones, qué bloqueos son los que tenemos en nuestro interior, que nos impiden vernos realmente quién somos y realizar y manifestar aquello que deseamos. Luego el subconsciente tiene una gran ventaja. Al no distinguir entre real e imaginario, no entiende de lógica razonativa, ni de tiempo ni espacio, puedo utilizar al subconsciente en mi favor. Yo puedo contarle a mi subconsciente lo que crea conveniente y reprogramarlo, con lo cual las antiguas programaciones irán teniendo cada vez menos fuerza y se irán formando rutas neuronales nuevas con la nueva programación que yo a mí misma me cuente. Ahora me lo tengo que creer, no son solamente palabras bonitas. En el subconsciente, donde de forma muy sutilmente nos entra toda la información a modo de emoción que vamos adquiriendo desde nuestro nacimiento, se podría decir incluso desde la concepción y la gestación, y durante los primeros 7 años de vida, más lo que vamos aprendiendo del entorno familiar y social.
Esto condiciona y determina nuestra personalidad. El subconsciente es lo que usa los medios de comunicación, es lo que usan las noticias, la publicidad, la élite, para controlarnos, para manipularnos. Ya que sabemos eso, pues usemos nuestro inconsciente en beneficio nuestro, reprogramémonos a nosotros mismos, sacando todos los límites que nos perjudican y pongamos aquellos que sentimos desde lo más íntimo de nuestro ser. El subconsciente es, junto con el inconsciente, el que rige el 98% de nuestra vida. Pero sabiendo cómo funciona, los podemos poner a nuestro favor. No entiende de real imaginario, pues se va a creer como un niño pequeño lo que le cuentes. Si quieres cambiar algo en tu vida, cuéntate un cuento. Cuéntate un cuento y créetelo. Sofía, una pregunta que se me viene así a la cabeza. ¿La historia del tipping la conoces? ¿Cómo? Lo del tipping. ¿Tipping? Sí, esto de hacer... El tapping. El tapping. Tapping, sí, perdón. Sí, sí, conozco algo. ¿Y crees que funciona? Yo creo que hay puntos magnéticos en el cuerpo que presionándolos o masajeándolos. En este caso son toquecitos. Sí, son toquecitos. Una orden. Yo es que alguna vez me parece como fijar un poco un decreto, ¿no? En realidad tú le estás diciendo algo a tu... Le estás hablando a tu subconsciente. Y a la vez lo estás como fijando con toques sí. Pueden ser Sí. Bueno, pues dentro del sistema del subconsciente me ha parecido importante que comentaros algo sobre el nervio vago. No sé si lo conocéis alguno. El nervio vago, la función que tiene dentro del sistema nervioso. La respiración está muy relacionada. Bueno, el nervio vago está conectado desde los intestinos, pasa por todas las vísceras, por el corazón y se conecta directamente al cerebro. Es el que se encarga de mantener los neurotransmisores en sangre y es un nervio aferente. Nuestro sistema nervioso, concretamente el periférico, parasimpático, es el que nos prepara para el descanso, es el que recibe información de las vísceras, del medio interno y externo, y actúa sobre músculos y glándulas y vasos sanguíneos. Está conectado al nervio vago. Una de sus funciones es informarnos del estado de alerta, de estrés, es decir, transmite información del estado en el que se encuentra la persona. Este nervio vago si se mantiene en equilibrio a través de la respiración, gestiona todos los campos bioenergéticos que se puedan desordenar en nuestro organismo. Por eso se recomienda. La respiración es muy importante para estabilizar este nervio vago que nos conecta. Se recomienda tanto en situaciones conflictivas como en la meditación. Entonces nos tenemos que conocer en mente, cuerpo y espíritu, y es muy importante que conozcamos las partes de nuestro cuerpo porque van a activar toda esa serie de químicos, bioquímicos, neurotransmisores que nos van a llevar para un lado o para otro. Nos arrastran nuestras propias creencias de las que han sido programadas por otros en nosotros. Sería muy conveniente preguntarnos, ¿mis pensamientos, mis ideas, mis creencias son realmente míos? ¿O es algo que sin cuestionarlo lo hago porque así lo aprendí? Si seguimos haciendo las mismas cosas obtendremos siempre los mismos resultados, nada va a cambiar. Normalmente, a ver, aquí tengo esta gráfica. Normalmente nos llega un pensamiento o un sentimiento ante una situación, es un estímulo y automáticamente nuestro psiquismo lo que hace es reaccionar
activa una asociación subconsciente, genera una carga emocional subconsciente y activa el viejo programa que tenemos aprendido. Si nos damos cuenta de ese proceso y lo invertimos, yo me doy cuenta que me llega un pensamiento, un sentimiento ante una determinada situación, me paro un poquito y en lugar de reaccionar, elijo cómo quiero sentirme. Como uno se quiere sentir, por muy grave que sea la situación, es una elección. Al hacer esa elección, en mi psiquismo se arma una asociación elegida, porque yo voy a elegir qué asocio. Se va a formar una carga emocional elegida y va a activar el programa que yo quiero. Por ejemplo, yo voy a poner uno muy sencillo y muy cercano a todo. Yo quiero dar esta charla y en mi pensamiento y mis creencias se activan pensamientos negativos. No me van a escuchar, voy a ser un petardo. Se me pueden ocurrir montones de pensamientos. Eso va a generar en mí una reacción que va a activar una asociación subconsciente que ya está grabada en mi subconsciente, de cómo pienso esto, pues activo una carga emocional que me genera tal miedo que no doy la charla. Ya se ha activado el viejo programa, no lo hago. Ahora, si ante ese pensamiento o sentimiento yo elijo una asociación elegida, decir, bueno, yo voy a dar la charla y le gustará a quien le guste, no tiene por qué gustarle a todo el mundo, no tiene por qué coincidir con los ideales de todo el mundo, pero yo quiero darla porque lo siento así, sabiendo que no soy perfecta, sabiendo que me puedo equivocar, que me puedo trabar, que puedo volverme una persona redundante, pero aún así yo elijo hacerla. Entonces en mí se activa una carga emocional que lo hago desde mi sentir interior. Ahí se ha activado un programa nuevo que va a anular el programa anterior. Si ese mismo proceso se hace en cualquier situación de la vida, ante situaciones conflictivas, vamos quitándole fuerza a los viejos programas que no nos dejan avanzar y comenzaremos a ir dando pasitos, aunque sean pequeños, iremos saliendo de todas las cosas que nos han ido limitando durante nuestra vida. Y bueno, para vivir una vida plena. ¿Quién quiere vivir una vida plena? ¿Quién quiere vivir una vida plena? Yo. Bueno, pues sabemos que tenemos un gran inconsciente que nos lleva a una gran confusión. Entonces, como ya somos conscientes de eso, cuando tengamos que decidir algo, es tan sencillo como ir al corazón. El corazón te va a mandar la información de lo que tienes que hacer en forma de intuición. Es un sentir único, te manda la información entera de una vez. Es algo que no se puede explicar con palabras. Hay que elegir desde ahí y desde ahí dirigir la intención, poner toda la energía en esa intención del corazón. Claro, nos vamos a encontrar, como tenemos al amigo inconsciente, que es donde está también el famoso ego, nos vamos a encontrar con todas las dudas y dispersiones, pero para eso tenemos el proceso que he explicado antes del proceso de pensamiento-sentimiento. Ahí podemos utilizar el decreto, una vez que hemos puesto nuestra energía en la intención del corazón, ahí podemos utilizar el decreto. El decreto no es cualquier palabra, no por repetir palabras como papagayo se va a manifestar lo que deseamos. Ese decreto tiene que ser sentido, sentido hasta en la última célula de la persona. Ahí puede surgir la queja porque tarda, pero es que tenemos que entender que el tiempo y el espacio solamente existe en esta frecuencia de realidad. En otras frecuencias de realidad donde se ejecuta esto,
no existe tiempo y espacio. Lo que para nosotros puede ser mucho tiempo, para lo que es la conciencia absoluta es un pestañeo. Y sostenerlo en el tiempo hasta que se dé lo que hemos decidido manifestar. Ahí se vivirá, se recorrerá un camino que te llevará a vivir una vida plena, porque no solamente puedes o no puedes conseguir eso que deseas, pero sí te va a enseñar un camino de cómo gestionarte en la vida para que pase lo que pase, tú puedas vivir una vida plena. Este preámbulo, quizá un poco largo, ha tenido el objetivo de tomar un poco de conciencia de nuestro ser, de nuestro auténtico ser. Queda claro que somos seres de luz, somos energía e información, somos creadores por naturaleza y nuestro cuerpo físico es la manifestación de la conciencia. O sea, no somos un cuerpo físico, somos la conciencia habitando en un cuerpo físico. Y este cuerpo físico es el que se ve afectado por todos los procesos de pensamientos, creencias, que generan cargas emocionales, que activan patrones de conducta, y que esas cargas emocionales van a su vez a activar bioquímicos específicos capaces de generar cualquier tipo de patología física o psíquica. Sabemos que estamos intervenidos y programados, y que eso genera en nosotros un gran inconsciente, el 98%, y un consciente del 2%, que, por cierto, también está programado. Es el velo de malla que cubre nuestra conciencia, nuestro ser, motivo por el que nos cuesta tanto llegar a consensos coherentes entre nosotros mismos y con los demás rápidamente. Es nuestra responsabilidad dar la vuelta al proceso de programación, descorrer el velo del engaño y la ignorancia en nosotros para que la conciencia se pueda manifestar y podamos vivir una vida plena, en armonía y coherencia. Es, como he dicho antes, todo un trabajo interior personal, duro, pero al final muy gratificante. Es volver a educarnos de nuevo con los programas que mejor le vienen a la conciencia para que se pueda manifestar. Y miedos y el juicio y la culpa ya no tienen cabida. Para apoyarnos en los momentos de flaqueza, de duda, porque estamos, como sabemos, programados, en realidad no nos creemos a nosotros mismos, porque, no sé, yo me lo pregunto muchas veces, ¿quién de aquí se cree que es la conciencia? ¿Quién de aquí diría que todos somos uno? Yo creo que todos, ¿no? Sí, no, que estamos aquí, ¿no? Vale, todos somos uno. Vale, tú y yo somos uno. ¿Me prestas 500.000 euros? Somos uno, pero aquí vivimos una individualidad. No se puede hacer uno en el sistema que estamos. En este sistema que estamos, mientras que no despertemos la conciencia que llevamos en nuestro interior, seguiremos teniendo cada uno nuestra experiencia individual. Y de hecho, es que pues parece que debe de ser así, porque cada uno tiene su proceso de aprendizaje y de expansión. Se dice que somos todos uno, que somos la conciencia absoluta, pero que aquí estamos cada uno circunscritos a una experiencia individual. O sea, yo soy la conciencia, pero yo tengo mi territorio conciencial, tú tienes el tuyo, él tiene el suyo. Por consiguiente, cuando te pido 500.000 euros, no me los vas a prestar. Si lo tuviera, sí. Lo daría de corazón. Bueno, pues para apoyarnos en esto están todos los científicos que he mostrado antes, y aquí tengo al primero de ellos,
un genio, Jacobo Grinberg. Me han llegado de la mano de mi profesor y catedrático, Carlos Enrique Delfino, que cuando se dio cuenta de cómo estaba el sistema manipulado, él llevaba, no sé si 25 o 30 años trabajando en la universidad dando cátedra de México, y cuando se dio cuenta de todo este entramado, soltó todo, renunció a la cátedra, lo soltó todo y se está dedicando a enseñar desde lo que él siente desde su interior, pues con todos los conocimientos que tiene. Y a través de él pues me ha llegado todo esto científico y toda la metodología para el despertar de la conciencia que él va enseñando. Uno de los famosos fue Jacobo Grinberg. Este hombre es un neuropsicólogo, nació en México y su gran teoría es la teoría de la sinergia. Con esta teoría pudo demostrar que todo es uno de manera experimental y no al contrario como pretenden inculcarnos el sistema materialista en el que vivimos. Se dedicó a estudiar el chamanismo, disciplinas orientales, meditación, astrología, telepatía a través del método científico. La teoría de la sinergia nació de su trabajo con Bárbara Guerrero, que es una psíquica y sanadora mexicana conocida como Pachita. Pachita realizaba cirugías psíquicas que a Grinberg, como neuropsicólogo, le despertó una gran curiosidad enorme, llegando incluso a poner su reputación como científico en peligro cuando intentó utilizar el método científico en estudios sobre el chamanismo. Y al intentar combinar ambos métodos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo mágico. Intentó realizar un cambio en la manera de entender la relación entre ciencia y conciencia. Llegó a la conclusión de que las habilidades de Pachita para sanar era el resultado de dos diferentes realidades. Una era la presencia de un campo neuronal que nos rodea nuestros cerebros, y la presencia de una red espacio-temporal, las cuales están conectadas. La teoría de la sinergia, que lo que quiere referir es síntesis de toda nuestra energía para manifestar lo que deseamos, afirma que el campo neuronal, nuestro campo neuronal, actúa a su vez con la matriz. Él le llama a lo que es la conciencia, la llama la matriz preespacial, la llama la latiz, que es el campo informacional de la conciencia. La conciencia absoluta tiene una parte que es donde está el campo informacional, que es lo que los antiguos hindúes llamaban el akasha, el campo informacional de la conciencia. A partir de esa interacción aparece la realidad perceptual, es decir, la que percibimos con nuestros sentidos. O sea, yo tengo mi campo bioenergético conectado desde el corazón, hemisferio derecho, cerebro, pero hemisferio derecho, que es el emocional, es el creativo, conectado a ese campo de informacional cósmico, se perturba lo que es la matriz de la conciencia absoluta y te devuelve la información para que tú veas la realidad que tú deseas manifestada aquí en esta otra realidad. La teoría de la sinergia, Jacobo Grinberg propone que existe un continuo espacio y energía y que el humano común solo puede percibir una parte. O sea, existe un continuo, existe lo que sería la conciencia absoluta con el campo informacional, pero nosotros, debido al estado de programación de nuestro cerebro, solamente percibimos uno, que es esta realidad. Hay otras realidades que por estar programados, por tener ese velo de malla, no podemos ver.
quien va realizando su trabajo interior, poquito a poco va despertando facultades y podrá ver otra realidad distinta. Realmente ahora mismo nuestros cerebros no están preparados para gestionar, para poder recibir lo que sería la auténtica realidad. Creo que entraríamos en... El trabajo de Grimberg exhibió las bases científicas para la telepatía y dedicó su vida al estudio de la conciencia. Grimberg decía que nuestras facultades son la telepatía, son la clarividencia, son la autosanación, o sea, todo lo que en esta frecuencia de realidad nos dicen que son facultades paranormales. Y yo diría que los paranormales son los que nos han programado, porque lo que ellos llaman paranormal son nuestras auténticas facultades. Tanto a través de la teoría de la sinergia como a través de su experimento El potencial transferido, Grimberg pudo demostrar empíricamente que todo es uno y el proceso por el cual sabemos que la realidad, esta realidad, es un epifenómeno de la conciencia, o sea, esta realidad es el resultado de la conciencia. No al contrario, como dice la ciencia oficialista, que la conciencia es un producto de la realidad que somos aquí. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque no puede haber nada antes que la conciencia absoluta. Todo fue creado a raíz de ella, a partir de ella, y nada de lo creado aquí puede generar la conciencia. La conciencia nos genera a través del potencial transferido. Todo demostró que todo está conectado con todo. Hizo un experimento a través de un campo que es capaz de atravesar lo que es una jaula Faraday y que tiene un comportamiento que no tiene en cuenta las leyes físicas tal como aquí las conocemos en esta frecuencia de realidad. Para Grimberg, una persona que ha logrado expandir la conciencia lo suficiente no vería la separación y la solidez, vería una unidad, vería energía, o sea, vería lo que somos, energía. Y se sabe, y esto lo sabe la neurociencia y no lo dice, que los objetos son una ilusión y que la materia en realidad no existe. La materia es la manifestación que aquí vemos de la conciencia y la vemos así por lo que he comentado antes, porque nuestros cerebros están tan programados que la ven así, es como si hicieran pequeñas maquetas de lo que es la conciencia absoluta y manifestar a la realidad tal como la vemos. O sea que esta botella no es como esta botella y este vaso no es como este vaso. Son cosas muy complejas de entender, pero está demostrado científicamente. Le preguntaron una pregunta que seguramente vosotros estáis haciendo. Si no hay objetos fuera y la materia no existe, ¿por qué vemos todas las mismas cosas? Bueno, pues esta pregunta la responde y demuestra a través de su teoría de la sinergia. Todos vemos las mismas cosas porque todos recibimos la misma información de la conciencia absoluta, pero la realidad perceptual, la realidad circundante, la fabricamos cada uno de nosotros sobre la base de un proceso unificador llamado sinergia, quiere decir, sobre la base de nuestros propios procesos conceptuales, sobre la base de nuestras creencias, vemos la realidad aquí. O sea, está diciendo lo mismo que se ha dicho siempre, demostrado a través de su experimento. ¿Y qué hacemos? Pues lo estamos haciendo en sentido contrario, ya que nuestra mente está programada y la energía se direcciona en base a esos programas. O sea, si está programada, pues nuestra intención y nuestra energía se va a direccionar hacia los programas de creencias que tenemos y eso es lo que va a manifestar. Eso lo hace nuestro campo de bioenergía, o sea, todo nuestro cuerpo, todo nuestro cerebro, para manifestar la realidad que necesita y verlo como si estuviera afuera. A través de un proceso que aquí ya entran conceptos más científicos, llamado resonancia adaptativa conjugada.
Ese proceso es que yo resueno con la información que tengo, esa información se adapta a mí y se conjuga en mí y Open your eyes. Children of the night. Today, tomorrow, I'm waiting. And yesterday, it's already started. Open your eyes.